Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio el doctor John James Mora, economista de la Universidad ICESI y responsable director de la Mesa del Observatorio Económico del Empleo en el Valle del Cauca. A él lo saludamos y él va a estar acompañándonos para conversar sobre el fenómeno del empleo y el desempleo en Cali y el Valle del Cauca en esta mañana. Buenos días, doctor Mora. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del Gremio de Empresarios Grupo Multisectorial. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto, a la mesa y a todos los televidentes. Y también nos acompaña nuestro panelista de los días viernes, don Duvalier Sánchez. Ya le digo don Duvalier porque ya está dejando de ser jovencito, ya es joven. Buenos días a todos, buenos días John James, al doctor John James, buenos días doctor José Alberto, buenos días al doctor Gustavo y a todos los televidentes que nos ven y sin el don. Muy bien. Así nomás. Entonces, entremos en materia. La alianza que tiene este medio informativo con el gremio Grupo Multisectorial nos permite promover los días lunes programas que tienen que ver con temas jurídicos a partir de la mesa constitucional del gremio empresarial y los días viernes temas económicos y empresariales. El tema de hoy, que es un tema económico y empresarial, vamos a hacerle un examen a cómo está la situación del empleo y el desempleo en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca. Desde hace ya una década, o más de una década, existe una mesa de observatorio económico que a instancias de la Cámara de Comercio a finales de los años 90 comenzó a impulsar, a tomar impulso, y en torno a esta iniciativa se fueron uniendo varias universidades e incluso empresas de la región interesadas en conocer cuáles son las explicaciones que tiene el desempleo estructural y coyuntural de la ciudad y de la región, así como las alternativas para atacar este fenómeno. Llama poderosamente la atención, dentro de los datos acumulados de esta década que podríamos analizar, que mientras en Bogotá, que tiene aproximadamente 3 veces la población de Cali, se generó 1 millón de empleos en una década, entre el 2001 y el 2011-2012, en Cali se generaron menos de 200.000 empleos. Si se mantuviera la proporción, debieran haberse generado en Cali unos 600.000 empleos, para mantener la proporción de la cantidad de gente que vivimos en una y otra ciudad. Pero además, importante observar que aunque en Cali hay oferta de empleo registrada en los centros de empleo del SENA, de Confandi, de Confenalco, pareciera que por un lado va la demanda de los empresarios y por otro va la capacidad de oferta de la mano de obra calificada y no calificada que tiene la ciudad. ¿Qué explica esto? ¿Por qué Cali se mantiene por encima de 2 dígitos en el desempleo? Hemos llegado a tener un desempleo de casi el 16% y nos mantenemos en un empleo del 13%, que es una cifra todavía muy alta para mantener índices saludables de dinámica económica de la mano de obra. Ese es el tema que vamos a tratar de trabajar. Yo le pido al profesor John James Mora que en un término como si estuviera hablándole a mi abuelita y a mi mamá, trate de explicar, no me vaya a usar lenguaje muy técnico. Yo sé que los economistas son como los médicos y como los abogados, comienzan a usar un poco de palabras que ninguno entienden. Entonces, explíquele a mi mamá, por favor, que está pendiente allá en la televisión, qué es lo que pasa con el empleo y el desempleo en Cali y en el Valle. Bueno, la ciudad genera empleo, es, digamos, el primer punto que creo que es importante tener en cuenta. El otro punto que creo que también es importante tiene que ver con el tema de las migraciones. Cali recibe una gran cantidad de población del Pacífico, de las áreas que están, digamos, que están cercanas a nuestra ciudad, que conforman toda una zona de empleo. Y claramente en los últimos 5 años han llegado alrededor de más o menos unos 116.000, 117.000 personas a la ciudad, lo cual presiona aún más el problema del desempleo.
La ciudad genera empleo, pero llega más gente claramente atraída por todo lo que es la ciudad, etcétera, pero además por todos los problemas que existen en el Pacífico en términos de violencia, en términos de migraciones, etcétera. Y eso configura una situación muy particular, y es que generamos empleo por un lado, pero claramente no el empleo suficiente. Generamos empleo, nuevamente las obras que se han venido realizando, todo lo que tiene que ver con los Juegos Mundiales, etcétera, todas esas obras de construcción generan empleo, pero no el suficiente para, en términos generales, lo que se necesita en la ciudad. Por otro lado está el tema en algunos periodos está el tema de las remesas y lo que fue la crisis económica a nivel mundial. El Valle del Cauca es una de las zonas, es el tercer receptor de remesas. Cuando disminuyen las remesas hay más gente buscando empleo, y esto hace que en periodos en los cuales las remesas han venido cayendo, pues claramente haya más gente, digamos, buscando empleo. Y por otro lado existen problemas ya estructurales. Las mujeres en nuestra ciudad tienen una mayor tasa de desempleo, alrededor de 10 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo de los hombres. Los jóvenes tienen alrededor de un 15% por encima, su tasa de desempleo es 15 puntos porcentuales por encima de aquellos que no están, digamos, entre los 15, entre los 17 y los 25 años. Profesor Mora, explíquenos para que nuestros televidentes e internautas y nosotros lo podamos comprender mejor. Cali tiene alrededor de 1.100.000 personas ocupadas. Cuando se habla de 1.100.000 personas ocupadas, ¿estamos hablando de personas con empleo formal, o ahí están las personas que tienen empleo formal y las personas que tienen empleo informal? Están todos, están las personas todos que tienen. De hecho, la tasa de informalidad en Cali es alrededor del 55, dependiendo del indicador puede estar entre el 55 y el 60%. O sea que de ese 1.100.000, solo unos 500.000 tienen más empleo formal. Exactamente. Ese es un dato muy importante que hay que tener en cuenta, don Gustavo. Sí, el tema de la informalidad es un tema pues bastante delicado, porque el medir la informalidad, y ahora James nos dirá cómo entra en este tema de cómo afecta las tasas de empleo, porque la tasa de informalidad uno diría que es más alto. Uno habla acá en el nivel empresarial por ahí del 60% de la tasa de informalidad, y también encontramos que en ciertos sectores hay más informalidad, como el comercio. Y en el tema de equidad se encuentra también en las mujeres que hay más informalidad, en el tema de las mujeres que los hombres. Entonces eso afecta mucho la economía y las mediciones. Aquí en Cali, que todavía hablamos de que el empleo se ha reducido, pero que estamos en el 13.6, 13.7 desempleo. De desempleo. Y nos preocupa mucho también el tema juvenil, como le decía James, porque Colombia cuenta con la población juvenil, digamos, más representativa de Latinoamérica, casi la mitad. El bono demográfico más importante. Pero también se ve mucho desempleo. Entonces, si esa va a ser nuestra generación en 10, 20 años, entonces, ¿qué va a pasar? Ya hay una preocupación. ¿Qué va a pasar con esta tasa de desempleo juvenil, esta oportunidad? Porque van a ser nuestros líderes en 1 o 2 décadas. Entonces, digamos que ahí hay una gran preocupación en el tema de los jóvenes, en el tema de la informalidad y en el tema de la equidad, donde se encuentra más desempleo que las mujeres. Nosotros, en el tema empresarial, en una mesa con los comerciantes, mirábamos a veces cómo hasta los mismos formales, si vamos a los comerciantes, patrocinan a los informales. Por lo menos el tema en Cali del espacio público y del centro, vemos que cuando vemos toda la cantidad de informales en el espacio público, a veces hasta los mismos formales patrocinan los informales por un tema de economía, y creo que ahí es donde hay que entrar a mirar la base estructural de ese tema para ir formalizando, pero hacer unas brigadas de formalización, pero que vayan en economía de escala para que estos formales les interese ser formales. Muy bien. Duvalier, manifiéstenos sus preocupaciones frente a este tema. Bueno, la mía creo que es de solidaridad generacional, y es, ya lo decía el doctor John James, en Cali tenemos el 15%, que es por encima, digamos, de hombres y mujeres, y en Colombia el DANE, la última cifra es del 20,3%, 20,3%, supremamente alto para los jóvenes, y creo que ahí también radica muchas, digamos, de las explicaciones de qué está pasando con esta generación, que además mide quienes salen a buscar empleo, no está midiendo a quienes están en la casa, digamos,
en un estado o condición de desocupación. O que está trabajando muy poquitas horas y que lo consideran exacto, ocupado. porque también creo que hay un juego en la medición para que la cifra, digamos, esté un poco alejada también de lo que está sucediendo en la realidad. Hay muchos de los jóvenes que hoy están en la casa, en un estado y que no los cuentan en estos 20,3% entre 14 y 26 años que tiene el DANE. Entonces creo que hay un problema de fondo y es los jóvenes en las economías mundiales, digamos, son el potencial de desarrollo. Es allí donde reside, digamos, la capacidad de transformación de la economía, del desarrollo económico, pues porque somos, digamos, la mano de obra más importante, el recurso humano para el trabajo más importante. Pero en Colombia, no, en Colombia es visto como un problema. Los jóvenes son un problema porque el desempleo hace que haya mayor violencia, la desocupación juvenil hace que haya mayores problemas sociales, el estigma sobre los jóvenes es mucho mayor, jóvenes de estratos socioeconómicos bajos o de poblaciones vulnerables tienen muchas más dificultades para hacer, digamos, un ingreso laboral, insertarse en el mundo laboral es mucho más difícil y es una realidad, ellos lo sienten. Uno va a entregar una hoja de vida y dice que soy de Potrero Grande o soy de Siloé de la Estrella y ahí ya hay como una prevención así es de otros lugares. Entonces creo que allí uno no ve aún con claridad las soluciones, la salida más fácil y lo que genera mayor esperanza en los jóvenes, uno ve que resulta ser el SENA. Todos salen del colegio y terminan, digamos, viendo en el SENA una posibilidad rápida de formación para el trabajo y ojalá de acceso o vinculación laboral con una empresa. Ese es como el gran proyecto de vida de muchos jóvenes que conmigo nos graduamos y vieron allí una oportunidad. Y la otra, cuando uno se gradúa del colegio, sobre todo los colegios públicos, la otra gran salida es las fuerzas militares o las fuerzas armadas. Ven allí una posibilidad de prestar el servicio, hacer carrera y tener un ingreso seguro, digamos, una carrera, una vida militar. Lo cual eso, si los jóvenes no tienen un proyecto de vida distinto a eso, pues es muy difícil que en Cali pueda pretender alcanzar, digamos, productividad y todo lo que aquí con Gustavo hemos hablado de que lo que debe ser un desarrollo económico con empleo de calidad, con investigación, con educación. Entonces creo que hay unas dificultades para los jóvenes. Profesor Mora, uno de los aspectos que ustedes vienen analizando en su observatorio, y usted ya hizo referencia de pasada hora, es el fenómeno migratorio, pero una migración muy cercana también, que es la migración vecinal, Yumbo, Jamundí, Palmira, Candelaria, Dagua, que terminan presionando también muy fuertemente la búsqueda de empleo y de ocupación en la ciudad de Cali. Uno se preguntaría, pero ¿por qué la gente de Yumbo se viene para Cali? ¿Por qué los de Jamundí se vienen para Cali? Si, entre comillas, visto desde aquí y sin mucho análisis, uno diría, pues es como mejor vivir en un municipio más pequeño que no en una ciudad tan congestionada y tan llena de problemas. Pero ustedes tienen los análisis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué explica que esas ciudades pequeñas se estén volcando y casi que diríamos que tendencialmente es como si se fueran a desocupar en el tiempo para ocuparse en Cali? Sí, digamos, ese es un buen punto porque además lleva a algo que nosotros creemos y hemos venido discutiendo, y es que el tema del desempleo hay que tratarlo no como un tema de desempleo de la ciudad, no como un tema de desempleo de Cali, sino que hay que tratarlo con los alcaldes de las, digamos, de Jamundí, de Yumbo, incluso de Palmira, de nuestras zonas que son cercanas, porque la política activa, la política pública, debe ser una política pública que vincule a estos municipios, porque el mercado es un mercado regional, es decir, el mercado de empleo es un mercado regional y hay que entenderlo de esa forma. Nosotros en Cali podemos hacer muchas actividades, mucha política pública, tratar todo el tema de la formalización, etcétera, pero indudablemente la cercanía con Jamundí nos genera en términos de, digamos, una gran masa laboral que está fluyendo. De hecho, digamos, yo que vivo en el sur, mucha gente que vive que trabaja en el sur, hoy en día, por ejemplo, vive en Jamundí. Eso también tiene un problema, y es el hecho de que cuando se miden las estadísticas hay un subreporte en términos generales de la cantidad de empleo que genera Cali. Porque, por ejemplo, cuando se hacen las estadísticas en términos generales sobre el empleo en Jamundí,
pues básicamente se encuesta, si se pudiera encuestar, se encuestaría a la gente de Jamundí y la gente de Jamundí aparecería con empleo. ¿Empleo dónde? En Cali. Por lo tanto, cuando uno va a encuestar a las personas en Cali, pues esos que están empleados en Cali no los estás encuestando porque viven en Jamundí, o viven en Palmira, o viven en Jumbo. Bueno, Jumbo no hoy en día porque está incluido dentro del área metropolitana, por lo tanto eso sí se tiene en cuenta, pero digamos lo que tiene que ver con Palmira, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que la política pública debería ser una política pública regional. El problema del desempleo no es solamente un problema del desempleo en Cali, es un problema, o el problema del mercado laboral es un problema que abarca a aquellos, inclusive Buenaventura, que abarca a aquellos municipios que hacen parte de nuestro mercado laboral. Claramente Cali se vuelve un mercado atractivo porque genera empleo, ¿no? Genera más empleo, digamos, con respecto a los otros municipios. Ahora bien, la estructura del empleo no ha cambiado sustancialmente en los últimos 10 años en el caso de Cali. Servicios sigue generando alrededor del 35% de los empleos, manufactura está generando alrededor del 18%. Entonces, y eso ha sido, digamos, algo que se ha mantenido en los últimos Pero venga, es importante ese dato que da el profesor Mora, Gustavo. El servicio es el 35% y manufactura el 18%. Ajá. La caída en el empleo industrial es dramática. Viene una caída libre, sí, desde la última década. Y ese dato, yo quisiera que ustedes me permitan, lo correlacionen. Creo que la caída en inversión extranjera en Cali, en la última década, ha perdido, o sea, pasó de 270 millones de dólares aproximadamente a 60 millones de dólares en la última medición del 2011 o 2012. O sea, son casi 4 veces o más de 4 veces se ha perdido la inversión extranjera anual que estaba llegando aquí a la ciudad. Me imagino que tiene relación la pérdida de empleo industrial también con la pérdida de inversión extranjera en la ciudad. Sí, hay una gran preocupación porque entonces ¿cuál es la oferta o la demanda, digamos la demanda que está generando el sector empresarial en Cali? O sea, si es más por servicio que por el tema industrial, y aquí con una gran cantidad de universidades que hay y los jóvenes que tienen acceso a eso y que salen, digamos, con un empleo más calificado, ¿a dónde van a salir a emplearse si la oferta del sector industrial está disminuyendo? Entonces lo que pasa es que estos jóvenes salen a irse a otras partes y no regresan. Y hay más oferta de trabajo menos calificado. Si mirábamos esta semana las estadísticas del sector confecciones en el Valle, que ha crecido, está generando una gran demanda de mano de obra, pero es menos calificado, ¿sí? De mano de obra para la confección. Y hablábamos ayer con uno de ellos y decía, necesitamos más operarios, y entonces estamos en el SENA a ver cómo nos prepara más. Pero la mano de obra calificada de estos ingenieros que salen de especialistas en mercadeo o profesiones más calificadas no tienen esa demanda para ir a concursar. Entonces ahí tenemos un gran problema, que en el tema industrial el Valle se ha desindustrializado últimamente, diciendo que ha perdido más demanda, o sea, hay menos demanda de contratar más personas especializadas en la parte industrial. Entonces eso es preocupante y están llegando más inversión en temas de servicio y comercio. Entonces la mano de obra puede ser, es menos calificada y puede ser temporal, porque cuando vienen las crisis económicas también estas cadenas de servicios y supermercados también migran a otras partes. Entonces hay una gran preocupación y por el tema de los jóvenes. Y el otro tema sería el acceso a la educación, ¿no? ¿Cuánta gente puede acceder a la educación calificada y cuánta gente no? Y también se ven los jóvenes. Una gran pregunta que yo tendría ahí es cómo se mide. La gente siempre ve con preocupación la estadística de desempleo del país con la estadística de desempleo de Cali. Cali, y quisiéramos que James nos explicara, Cali se mide Cali Jumbo, se mide Cali sola, cómo se mide Cali y cómo influye eso, que algo estábamos hablando ahí, porque la gente siempre dice preocupada, somos una de las tasas de desempleo más altas del país, ¿sí? Y uno siempre lo ve con Cali Jumbo, se mide Cali sola. ¿Cómo entender esa tasa de desempleo? ¿Podemos medir Cali sola? ¿Cuál es la estadística? Sí, qué pena. Sigue. Eso es cierto, digamos, la estadística normal o habitual, que es la que se mide a través de la gran encuesta integrada de hogares, incluye Cali Jumbo. Pero sí tenemos hoy en día
digamos, un grado de comparación con lo que fue la encuesta de empleo y calidad de vida que se realizó entre noviembre del 2012 y enero del 2013, que fue una encuesta solamente para Cali, por comunas y área rural. En esa encuesta, por ejemplo, la tasa de desempleo para Cali fue de 15.7. No es comparable estrictamente con la tasa de desempleo que mide la GIH para ese trimestre, porque la tasa de desempleo, digamos, el periodo de recolección de la muestra para la de Cali incluyó enero. Por lo tanto, enero es uno de los periodos en los cuales también, digamos, aumenta el desempleo. En diciembre disminuye por un tema estacional, pero en enero, digamos, vuelve y repunta algo el desempleo. Los datos para la encuesta de Cali fueron 15.71, los datos para la GIH fueron 15.2. Entonces, realmente están muy pegadas las cifras. Digamos, uno no podría encontrar una diferencia más allá de 1 o 2 puntos porcentuales entre la tasa de Cali, por ejemplo, en ese momento, y la tasa de Cali Jumbo, de área metropolitana Cali Jumbo, ¿sí? Entonces están muy relacionadas. Pero ahí no, como lo entendía, si hay un punto de diferencia, o sea, Cali, uno podría que mantiene, ¿qué es la tasa de Cali? Sí. O sea, ¿cómo separo Jumbo de ahí? O sea, sigo Cali Jumbo. No se puede. Sí, hoy en día el DANE la mide como Cali Jumbo, digamos, claro. Si tiene la encuesta en Cali Jumbo es como si Jumbo fuera ser área metropolitana. Sí. Es como si Jumbo fuera un distrito de Agualanca, entre comillas. Y el Valle de Aburrá lo mide también como el Valle de Aburrá también se mide como área metropolitana. Medellín y su área metropolitana. Y el Vigado, exactamente. Metidos. Y entonces, digamos, o sea, que ya tendría el mismo problema que tenemos. Exactamente. Claro, no se puede separar. El tema, digamos, adicionalmente es que como hay unas series históricas, si uno empieza a eliminar parte de la población, ya no son comparables. Entonces, para que sean comparables, se sigue manteniendo. Pero a ver, profesor y panelistas. Bueno, pues yo quería hablar algo sobre lo que tú, digamos... De la demanda del empleo industrial, ¿no? Sí, es cierto, y eso de pronto, digamos, podría llevar a que, o debe llevar efectivamente a que nos pensemos las instituciones educativas, pues ya no solamente las universidades, todas las instituciones educativas, del tipo de educación, tanto formal como no formal, que se está ofreciendo en la ciudad. En algún momento, cuando hablábamos, por ejemplo, sobre el tema de los BPO o de los call centers, pues claramente los call centers empiezan a demandar cierto tipo de mano de obra que, si bien no es muy cualificada, sí requiere cierto nivel de cualificación o cierto nivel de conocimientos en inglés, etcétera. Por ejemplo, el tema del bilingüismo, por eso es que se vuelve muy importante. En algún momento una demanda, una empresa quería establecer una sede call center aquí. Se hicieron las convocatorias, se necesitaban 200 personas que supieran hablar inglés y fue imposible conseguirlo, por ejemplo. Entonces, eso realmente preocupa mucho, es decir, y hay que pensar en que la ciudad, también por todo lo que se ha venido generando, ha venido teniendo una transformación más hacia los servicios, ¿no? Entonces, hay que pensar, ¿no?, que si eso es, y si se va a convertir eso en nuestro potencial, entonces tenemos que irnos orientando hacia usted ya está introduciendo el tema educativo de cara al entendimiento que el televidente puede tener, porque el televidente, cuando comenzamos a hablar de tasas y empleo estructural, no entiende nada, estoy seguro, la mayoría, con todo cariño y respeto lo digo, obviamente, pero cuando le decimos es que se iba a montar un call center con 200 personas bilingües y no se pudo, la gente lo entiende. Ah, carajo, es que no tenemos bilingüismo, ¿sí? En ese mismo sentido, quiero pedirles a ustedes y a usted, Duvalier, que nos ayuden y reflexionemos cuáles son las ofertas de empleo que hay sobre la mesa en Cali, mayoritariamente meseros, restauradores, orientadores comunitarios, bueno, qué sé yo, y cuál es la demanda que está pidiendo la industria o los nuevos empresas que se están asentando en la ciudad. Le damos la palabra a Duvalier, pero antes déjeme que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Muy buenos días, habla con Carlos Alberto Mosquera. Sí, don Carlos, díganos. Una preguntita sobre el desempleo que hay aquí en Cali. Es parte, supuestamente, del cambio, del desarrollo que va a tener la ciudad, pero aquí hay empleo. Ahora, con la cuestión del transporte, imagine todos los motoristas que salen desempleados, mecánicos, muchos almacenes que venden los productos a los vehículos. Toda esa gente se está quedando sin empleo porque esto es una cadena
donde vamos enganchados todos. Y ahí quien se preocupa por el trabajo que hay aquí en Cali. Ahora una cuestión más, ahora como se acerca la temporada de diciembre, los dueños de los taxis bajan los motoristas para montar a su familia. Y ya en enero vuelven y se lo pasan ya otra vez al motorista. Entonces ahí, muchas gracias. A usted, don Carlos, su comentario es muy importante. A ver, Duvalier. Bueno, el viernes pasado tuvimos un programa muy interesante con el doctor Cristian Garcés y el Instituto Prospectiva, y hablábamos un poco de esos temas de Visión 2032 que están elaborando, pero yo lo traje un poco a cuáles son esos ejes de transformación que hoy están, digamos, diagnosticados para el desarrollo económico y la generación de empleo en el Valle. Tienen entre otros los BPO, el tema de servicios, de call center. En tema agrícola tienen un plan frutícola que esperan liderar en todo el Valle. Y digamos lo más importante de eso, de esos ejes de transformación, es que creo que hay una discusión, y es ¿quién es el responsable, digamos, de la generación de empleo? Si el Estado y entonces las alcaldías y la gobernación, o el sector empresarial. Entonces, parte de esa discusión decía es que son los empresarios quienes deben liderar el tema, son los empresarios quienes deben, digamos, unirse y lograr sacar adelante la región, lograr invertir, digamos, invertir para la generación de empleo, invertir en el tema de capacitación, digamos, promover eso, para poder que podamos aprovechar estos ejes de transformación productiva que le han denominado. Entonces, creo que ahí hay un reto, porque creo que nos ha gustado, tú que estás en el grupo multisectorial, digamos, cuál es el compromiso de los empresarios también, no solo por hacer la demanda, sino por aportarle a la cualificación, digamos, de eso que se ofrece, aportarle en ese sentido, y no solo al SENA, que es que creo que ahí también hay un tema de fondo, y es que el SENA es un centro de enseñanza, enseña para formar, digamos, trabajos operativos, pero nos falta también la capacidad de crear, para prepararnos en este mundo globalizado, en el tema del TLC. Creo que ahí nos está faltando mucho, y ese es un tema muy importante. ¿Cuáles son los centros de investigación que hay? ¿Cuál es la producción que hay en ese sentido? Aquí tenemos, por ejemplo, a mí me encanta el tema de Parquesoft, y todo lo que Parquesoft le está aportando a Cali en este momento, con sus vaivenes que ha tenido a lo largo de su historia. Pero ahí nos falta, yo creo que ahí nos falta, y hay que también ver cuál es la línea y la responsabilidad del gobierno, y cuál es la línea, digamos, de los sectores productivos. Lo que pasa es que uno en el sector empresarial y como empresario, que somos los que creamos empresa, hacemos la demanda de empleo, necesitamos el entorno, la infraestructura. Entonces, si hay problemas de seguridad, si hay problemas de infraestructura, de inestabilidad política, como si cuando sacamos una demanda de empleo no hay el nivel calificado de empleo que estamos obteniendo, porque hay un problema estructural de educación, y lo acabamos de ver en las estadísticas que acabaron de medir el nivel educativo de Colombia, cómo descendimos 10 puestos, ¿sí? en estas evaluaciones que acabaron de hacer. Si vemos, y en el tema educativo uno vuelve y se centra, hay un problema también del profesorado, porque no hay un gran nivel de los que se están graduando, y entonces hay un problema que ya están mirando en el tema del profesorado. Mucha gente que está desempleada, con todo el respeto, no todos, entonces se meten a profesor. Entonces, ayer hablábamos con alguien del gobierno cómo el tema de escoger los profesores y pagarles debe ser por calidad, porque si van a ser los mentores, los profesores, ahí debería haber el mayor nivel. El otro tema también que afecta es el tema de la migración rural. Aparte de la migración que hablábamos de otras partes, es dónde está la educación en los campos, afuera de las urbes, para que la gente no se venga para acá. Estábamos hablando también, por lo menos la población cafetera, los agricultores ya están en promedio de los 50 años, y sus hijos no quieren ser agricultores ni cultivar café, sino venirse para las ciudades, porque no hay un gran desarrollo de la zona rural, no hay educación rural para que la gente allá se capacite en el tema rural y sean unos profesionales del campo y del agro. Entonces, sí, los empresarios necesitamos condiciones, y ahí es donde hay que articularse con el gobierno para poder generar empleo, estabilidad tributaria, estabilidad jurídica, seguridad. Si no, el empresario, el tema, y ahora en estos días está el tema del mínimo.
cuánto debería ser el mínimo, y somos conscientes que con el mínimo actual una persona no vive, pero la carga que le somete a una empresa que tiene 100, 250 empleados, un punto de eso afecta los costos y mucha gente entonces comienza a contratar informalmente. Pero yo quisiera darle una respuesta al oyente que llamó a don Carlos Alberto para atender su inquietud, ya que este programa es abierto, y él colocaba el ejemplo del sistema de transporte masivo, que al ser un ejercicio de modernización del sistema de transporte en la ciudad, genera desempleo inmediato, porque al reducir todas estas rutas de buses y al organizarlo, hay muchos motoristas que quedan desempleados, y cada motorista entiendo que generaba alrededor de 5 empleos indirectos, porque es el que le cambia la llanta, el que le cambia el aceite, el consume, y no hubo un programa de transformación, de educación, para que todos los motoristas que van a quedar desempleados en ese momento salieran a otros sectores. Entonces, estos motoristas quedan desempleados, no tienen la formación para volverse microempresarios o emprendedores, y vienen a llenar o la tasa de informales o la tasa de desempleo. Creo que ahí tenemos un gran problema estructural que la ciudad debe pensar cuando hace todos estos grandes macroproyectos de actualización, cómo coger a esa tasa que va a quedar desempleada y la prepara para ubicarla en otro sector, otro empleo que no vaya a engrosar este tema de desempleo o informalidad. Ahí hay una gran preocupación. Yo me quiero referir a ese punto, porque yo creo que es fundamental pensar que el tema del desempleo o el tema del mercado laboral no es un tema o solamente de los empresarios o solamente del sector público. Yo creo que este es un problema, o este es un tema que hay que abarcar de manera conjunta, hay que buscar las sinergias. Las ciudades, sus alcaldes no pueden pretender que sea solamente un tema que vayan a resolver los empresarios, y los empresarios no pueden estar totalmente aislados de lo que está pasando, digamos, en su entorno. Todos, incluyendo las instituciones educativas, debemos de pensar sobre el tema del mercado laboral, sobre el tema del desempleo. Esto es un fenómeno social que a todos nos atañe, independientemente de en qué situación estamos. Las políticas deben de ser políticas activas. Debe haber cierta correlación en términos de las habilidades que se están generando. Y efectivamente, esto, digamos, el tema, por ejemplo, de la transformación del miedo debe haberse discutido más en términos de, bueno, esto va a existir una cantidad de personas que van a salir de su actividad. Entonces ahora, como ciudad, ¿qué es lo que le vamos a brindar para que efectivamente pues no se agrave, digamos, el problema del desempleo? Y de igual forma, digamos, pensar en términos de las instituciones, ¿qué debería hacerse? Cuando uno mira, digamos, ciertas vacantes, por ejemplo, cuando uno mira los datos de Confandi o Confinalco o el mismo SENA, hay vacantes que se podrían llenar, digamos, a través de procesos rápidos de conversión. Por ejemplo, en el último año se han generado vacantes de piscineros que sepan de manejo de aguas, por todo el tema nuevo de la legislación, pero no hay una certificación en términos de manejo de agua, por lo tanto no se pueden contratar, y eso requiere que alguien en la ciudad de una certificación sobre el manejo de aguas. Entonces, ya sea Secretaría de Salud Municipal, etcétera, que haga cursos para que esa certificación exista, y esas personas que no cumplen con esos requisitos lo puedan cumplir y se puedan emplear. Entonces, a veces es pensar como ciudad qué es lo que requerimos, y ya no desde una visión, digamos, de una visión separada, sino realmente nosotros pensarnos como ciudad cómo vamos a resolver el problema del desempleo. Yo siento que hay un punto muy importante, y además, y que ahora también lo ha mencionado el doctor John James, y es como región, y una vez lo dijimos, incluso como país, ¿cuál es la identidad y cuál va a ser nuestra apuesta de desarrollo económico? O sea, ¿qué es lo que nos va a identificar y para qué vamos a ser buenos? Sí. Que la gente diga, el Valle del Cauca es bueno para esto y Colombia es bueno para eso. Creo que ahí todavía no lo hemos logrado definir, y no sé si estamos en la búsqueda, o sea, porque uno no lo ve tan claro. Les doy un ejemplo. Nosotros tenemos unos amigos en Dagua, y en Dagua saben que son buenos para la piña, y ellos trabajan en la piña y son productivos en ese aspecto, y ahí están generando una marca alrededor de la piña. Y entonces uno va a otro municipio, uno va a Jamundí, y tengo muchos amigos en Jamundí, y Jamundí no tiene ninguna identidad. Jamundí es un comercio informal, una infraestructura para 30.000 habitantes, y tiene 150.000 habitantes, y Jamundí, el desempleo es como el 50%, y muchos de los que están empleados están en Cali.
sea, es de ese nivel, y que eso pasa en muchos municipios. La Unión, alguna vez visitando La Unión, entonces hablando con la gente, los jóvenes quedaron literalmente jodidos. Resulta que cuando sale la familia Grajales por todos estos temas de narcotráfico, pues ese era el tema del desarrollo, ya era eso, era el tema de la familia Grajales, de los vinos, y allí, digamos, estaba el polo de empleo más alto. Allí estaba. Cuando esto se cae, pues la crisis social es de una magnitud inmensa. Entonces, creo que ahí es donde nos falta como región prepararnos para esas cosas, y creo en lo que dice el doctor John James de que tiene que ser integral, y en eso creo que podemos coincidir. No esferas separadas, la educación por un lado formando para digamos, por unas cosas, por otro lado el sector industrial, y creo que en el sector empresarial hay como una clase alta dominante, otros que están como MIPYME ingresando, y creo que tampoco se hablan mucho, no sé, es mi percepción. Y los gobiernos, que muchas veces son desentendidos, lo único que hacen a veces son unos foros y unos conversatorios como para integrar la cosa y dialogar, pero no políticas activas como lo dice el doctor. Sí, no hay políticas claras que articulen e integren el gobierno con el sector empresarial. Y dentro del sector empresarial, Duvalier tiene razón, hay una gran separación entre el gran empresario y las MIPYMES. Entonces, a veces la voz de las MIPYMES, que las MIPYMES son el 99% del tejido empresarial de esta empresa, de este país, y si vamos a ver las micro son el 96%, a veces no se escucha esa voz, que es la labor que está haciendo el grupo multisectorial acá, porque las necesidades son diferentes y quieren incluirse en ese encadenamiento productivo para ser rentables. Entonces, a veces este país diseña políticas para unos pocos, entonces uno pensaría que a veces solo le va bien a Bogotá o a ciertas regiones, y definitivamente ya todos estamos casi convencidos que Colombia es un país de regiones, donde hay que mirar las regiones por sus especialidades y vocaciones. Entonces, el Valle está todavía definiendo y mirando a qué se va a dedicar y a qué se va a especializar para ser más competitivo, pero también tenemos que, desde la dirigencia vallecaucana, en el caso del Valle, descentralizar esas prioridades que a veces se da solo para el centro del país, que una gran equivocación creemos que es de Colombia, es que se comenzó a desarrollar desde el centro hacia afuera. Entonces creo que hay que darle más importancia a las regiones, al tema de las costas. Si Buenaventura en el Valle no se soluciona, Buenaventura no va a permitir que el Valle progrese. Eso es un tema del Pacífico. En esta última parte del programa les voy a pedir a ustedes tres que se conviertan, por obra y gracia de la magia, en asesores o secretarios de despacho de la Alcaldía de Cali y de la Gobernación del Valle. Por favor, planteen propuestas. Si usted fuera el secretario de Desarrollo Territorial de Cali, o el asesor de competitividad del alcalde Rodrigo Guerrero o de Weimar Delgado, ¿qué medidas concretas, 2 o 3, pondría sobre la mesa en dinámica para resolver problemas de ocupación y empleo? Usted lo llaman y le dicen: don Gustavo, deje de ser presidente del gremio, véngase aquí a ayudarme, lo llama Rodrigo Guerrero o lo llama Weimar Delgado, dígame qué se va a poner a hacer para generar más puestos de trabajo y más empleo. Y usted, en lugar de seguir aquí trabajando en generación y con los jóvenes, venga, señor, y maneje usted la oficina de empleo y ocupación de Cali y el Valle. ¿Qué medidas? Porque ustedes saben, estamos sobrediagnosticados. Démosle a la gente alternativas. ¿Qué hacemos? Usted, señor Mora, queda nombrado en este momentico asesor del alcalde Guerrero. Bueno, primero hay que, digamos, transformar y discutir todo el tema de lo que tiene que ver con la formación técnica y tecnológica. Yo creo que ahí tenemos un gran bache. Por ejemplo, en el caso de la industria cosmética o farmacéutica no tenemos formación, tenemos formación en técnicos industriales, pero no técnicos en cosmética, no técnicos en farmacéutica. Yo creo que hay ciertos áreas, digamos, en los cuales tanto el Valle como la ciudad le va a apostar, y ahí usted debería... le metería la mano al SENA en ese caso, sí, y a los institutos técnicos. Y a los institutos técnicos. Yo creo que ahí hay que empezar, digamos, con el tema... Esa es una medida concreta. Del emparejamiento, de mejorar las vacantes, de mejorar las ofertas de... Una segunda medida que necesariamente hay que hablar con los alcaldes de las otras ciudades. Yo creo que es importante discutir el tema, ya pasar de lo local y pensar, digamos, en lo regional, y establecer medidas de política que tienen que ver con cómo está evolucionando el empleo y el desempleo en nuestras ciudades,
que hoy en día cada vez más se integran, digamos, a nuestro mercado laboral. Entonces yo, digamos, creo que debería haber un equipo de análisis integrado con lo que significa, digamos, la alcaldía en Jamundí, en Yumbo, en Palmira, que son nuestras zonas, digamos, más Muy bien, 2 medidas concretas. Usted, amigo Gustavo, César Lemus, que es el asesor del alcalde para el G11, lo acaba de llamar por teléfono a decirnos que lo nombra usted el asesor para la generación de empleo del G11, del área metropolitana. Bueno, primero yo creo que debe haber una medida de choque y una medida a medio plazo, porque el tema de educación y preparar nos va a llevar a un mediano plazo para tener esa gente capacitada. La medida de choque que viviría, y que ya Cali está mirando hacia allá, es el distrito de Agua Blanca. La mitad de las personas viven allá, de 300.000 personas. Hay que generar empleo allá, hay que llevar la institución allá, hay que llevar el SENA allá, hay que llevar desde la alcaldía allá, pero ¿generar empleo en qué? Entonces está el tema, ahora se están moviendo los call centers, el tema de construcción de vivienda, por todo este tema de vivienda se está generando empleo. Entonces hay que generarle empleo y oferta de empleo a esa gente del distrito para que no venga a buscar empleo allá. Hay que crear las cadenas productivas, maquilas allá con los grandes empresarios, el tema de confesiones en el distrito de Agua Blanca. Se montaría allá. No hay que montarla acá para que ellos vengan a pedir empleo allá y la gente no migraría acá. Todo el tema educativo allá está afectando mucho el tema de la doble jornada en el tema educativo. Hay que tener a la gente ocupada todo el día, pero generarle empleo a las cabezas de familia. Solo para claridad de los televidentes, pero su propuesta no es que usted esté intentando crear una apartheid aquí en Cali, o sea, un gueto allá para que no vengan aquí al centro de la ciudad. Yo creo por eso hay que evitar esa migración, hay que generar el empleo allá. Estamos en la mitad de la ciudad. Sí, digamos, el distrito de Agua Blanca es uno de los distritos con mayores tasas de desempleo. Cuando uno mira el desempleo en la ciudad, lo que son las comunas que conforman el distrito de Agua Blanca, tiene por ejemplo, la comuna 22, que es la comuna de Ciudad Jardín, tiene una tasa de desempleo del 1.2%. La 21, la 21 que está al fondo, debe tener 20%. Exactamente, tiene 20-25%. Es decir, de hecho, todo lo que tiene que ver con el distrito de Agua Blanca tiene unas tasas de desempleo más o menos del 26-27%. Ladera también tiene unas tasas de desempleo muy altas. Entonces, claramente sí deben de existir políticas especializadas en las comunas y atacar el problema en términos de las comunas. Eso implica no solamente llevar el SENA como institución de formación, sino también el SENA con FANDI, con FENALCO, como centros de consulta y como centros de formación pero más que a todo esas eso, regiones. Es llevarle a los empresarios para que generen empleo allá. Como el que vamos a montar nosotros allá. Que hagan las maquilas, las bodegas y generen empleo para la gente de allá. Si yo le doy empleo a la madre cabeza de hogar y al padre, sí puedo decirle ahora a este muchacho que está en la calle y que se dedica a la delincuencia, que van y le ofrecen $1 millón de pesos mensuales por dedicarse al microtráfico, ahora sí se tiene que ir a estudiar porque ya hay ingreso en la casa y yo le doy empleo a usted cabeza de hogar en confesiones, en calzado, en vivienda, un plan de choque, pero los empresarios nos tenemos que ir allá, generar empleo allá, pero necesitamos del gobierno para articular eso. Y el tema mediano plazo y largo plazo sí es definir las vocaciones del valle. ¿Para qué somos buenos? El clúster cañero. El clúster de los clústeres más exitosos, hacia la gente no le guste en Colombia, que es ejemplo de clúster productivo en Colombia, es el clúster de los ingenios. Aquí de los 14 ingenios hay 13. Entonces hay una cantidad de subproductos, porque ya está todo sembrado. ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde está el emprendimiento para coger esos subproductos y no en el tema del café y en el tema de la caña y generar más empleo, generar más emprendimiento, generar más innovación? Entonces hay que definir las vocaciones de la región y comenzar entre los empresarios, el gobierno y la academia a generar un poco de oportunidades e intervenir la formación técnica, tecnológica, universitaria. ¿Para qué somos buenos? Producir la mano de obra que necesitan las empresas y darle las condiciones al empresario también para que su negocio sea rentable, porque yo como empresario necesito que mi negocio sea rentable. Ningún empresario va a montar un negocio para perder plata. Muy bien. Entonces no podemos decirle que el gobierno que es un tema de los empresarios. Muy bien. ¿Y usted, Duvalier, qué medidas tomaría? Yo creo que más por la experiencia y lo que uno ha notado un poco, hay una gran preocupación hoy de los jóvenes en qué va a pasar con nuestras vidas.
uno no va terminando la etapa escolar y uno siente que la formación no le alcanza para tener un proyecto de vida. Creo que ahí hay que enlazar ese tema, hay que encadenar desde la educación secundaria lo que va a ser la formación para el trabajo, y creo que no solo para el trabajo, creo que hemos hablado solo de ese empleo el cual usted va y busca presentando una hoja de vida. No hemos hablado de ese empleo que usted mismo puede ser generador, que usted puede emprender, y de esas experiencias conozco varias, y creo que ahí lo primero sería desde el colegio, desde lo que hay desde la educación formal, educación secundaria, hay que lograr que los jóvenes empiecen a construir su proyecto de vida y lograr darles una orientación. Miren, yo les digo, en los colegios públicos es muy poco, casi una excursión, es una cosa súper novedosa que uno le digan que va a ir a la Universidad del Valle, o que va a ir a un laboratorio de la Universidad ICESI. Una cosa de eso, es un acercamiento con lo que se puede uno ver en esa educación ya superior y en esa profesionalización de algo que uno quiere hacer. Eso no pasa. Entonces, por eso les digo que es el servicio militar, la guerra como solución de vida, o el SENA, pero no alcanza. Bueno, entonces usted lo que haría es acercar la educación secundaria a los entornos universitarios y promover el emprendimiento como cultura educativa. Y empezar a ver la vocación, empezar a ver qué es lo que nos apasiona. Muy bien. Digamos, en el Camacho había Expocreatividad, entonces ahí salieron unos jóvenes que dedicaron a ingeniería electrónica y hoy son muy buenos en lo que hacen. Lo otro es, miren, el emprendimiento es tan bajo en el Valle del Cauca que Colciencias, en la última convocatoria que hizo, presentó de las 80 proyectos que se presentaron para apoyo empresarial, solo 3 fueron del Valle. 3 de 80 en el país, súper bajo, supremamente bajo. Entonces creo que ahí hay que formar para emprender, para buscar recursos, para que las ideas no se queden en esos proyectos de tesis en la biblioteca. Que la academia no está articulada claro, con el sector real. Les voy a dar un ejemplo de eso. Conocí en la vida una amiga que era publicista y un amigo que era ingeniero electrónico recién graduado. El proyecto de grado de él fue una interfaz hombre-máquina humana. Eso era como la Kinect, ese aparato de videojuegos que es sensible y ya no necesitamos controles. El amigo en común era mi persona, y entonces lograron hacer el concepto publicitario con ese trabajo de grado, y hoy tienen un proyecto muy bonito que se llama El Bus, y es unas pantallas interactivas que superaron lo táctil de publicidad. Entonces ya la gente se hace allí y puede empezar a interactuar con la publicidad sin tocarlo. Una innovación, producto de conocimientos de su propia formación. ¿Qué fue lo difícil? El capital semilla, por Dios. Casi no se levantan como 100 millones de pesos que necesitaban para hacer las primeras pantallas. Hoy tienen alianzas con Fandi, ustedes las van a ver, ojalá cuando las vean se acuerden de esta experiencia. Una idea que nació de jóvenes emprendedores y que hoy generan más de 10 empleos. Bueno, en estos últimos... y no tienen más de 25 años, hay que aclarar eso. En estos últimos minutos... Hay que tener 40 para emprender. En estos últimos minutos yo le quiero meter más al tema de las universidades. Usted que es académico, mi querido profesor Mora, yo he venido insistiendo hasta el cansancio que la universidad también tiene una gran cuota de responsabilidad, porque ha dejado de entender que es una institución muy importante de depuración del talento humano de la sociedad, para convertirse, con honrosas excepciones, en un negocio que se llama educar y entregar diplomas. Yo me pregunto, ¿por qué una universidad no se le puede pedir como se le pide a un empresario que hace zapatos o que hace cremas para las manos? A usted que habla de cosmética ahora, que si esa crema sale y a la señora que se la unta o a la muchacha que la unta le sale una mancha o le sale un sarpullido, inmediatamente viene INVIMA y le pone una sanción y etcétera. La calidad de su producto no es buena. Las universidades están más allá del bien y del mal, sacan un poco de egresados, muchos de ellos ineptos, así, qué pena decirlo, pero yo que soy empresario y que recibo hojas de vida todo el tiempo, a veces me topo con gentes que vienen con posgrados inclusive, que no saben escribir, que no saben leer, que menos saben sustentar una tesis, un argumento. Pero las universidades cobran, y cobran bastante por semestre, gradúan como en industria de salchichas, sacan gente y después no tienen ninguna responsabilidad si esos 100 o 200 o 500 que votaron al mercado sirven para algo. ¿No será que también es hora de meter en cintura a las universidades? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que las universidades tienen una gran responsabilidad.
También creo que existen mecanismos, lo que pasa es que a veces las señales no son lo suficientemente claras o no se envían las señales como deberían de ser. Está todo lo que tiene que ver con las acreditaciones de las universidades, acreditaciones institucionales y acreditación de programa, y como bien nos dices, programas, por decirte algo, en Cali existen más o menos unos 12 programas de economía, pero muy pocos están acreditados de alta calidad. Eso es una señal que debería llevarse y que debería ser muy fuerte en el mercado y que debería de utilizarse a la hora de seleccionar las universidades. Y eso de todas formas nos dice algo, porque detrás de todo eso está todo un proceso de evaluación en términos generales de lo que son las universidades, pero también claramente deben de estar relacionadas con su entorno, con su aparato productivo. Los programas deben de, en términos generales, responder a necesidades, deben de responder a lo que la región está necesitando, a las transformaciones productivas que se vienen llevando a cabo, y eso es un gran reto. Y totalmente de acuerdo que debe de existir un mecanismo. Hoy en día existe, digamos, algunos mecanismos, pero debe de ahondarse más en esos mecanismos de calidad. Son dos cosas aquí hay políticas para eso. La CUEP, creo que es Universidad, Empresa, Estado, diría que era para eso, pero el problema es que no funcionan. Y segundo, es el acceso, aparte de la calidad, que hay un problema, y que Medellín y Antioquia la tienen claro. Creo que llaman el Antioquia Educado, la Medellín Educado. La tienen claro que la base es la educación para competir globalmente. Entonces, y en la calificación que nos fue mal a Colombia, al Valle y a Cali le fue más mal que al promedio. Estamos por debajo del promedio nacional, promedio latinoamericano. Y lo segundo que decía Duvalier es que esa gran cantidad de jóvenes no pueden acceder tampoco a esos estudios. Es muy baja la tasa de acceso porque es muy costosa el tema de la educación superior y todo eso. Entonces creo que ese tema estructural hay que revisarlo a nivel local, regional y país. Colombia le va a costar mucho insertarse en el mercado global con un problema educativo tan estructural. Sí, yo creo que ahí es, y creo que es muy importante, digamos, que las universidades piensen en todo el tema de responsabilidad social, en que de pronto dejen de ganar un poco más y den un poco más de becas. Y traigo, digamos, a colación el hecho de que en la universidad el 40% de los estudiantes son becados, inclusive estudiantes de estratos 1 y 2, con becas totales en términos de alimentación, en términos de biblioteca, en términos de transporte. Es decir, creo que hay una parte que tiene que ver con responsabilidad social, de permitir un mayor acceso de los estratos 1 y 2, que no tienen el dinero suficiente para pagar una matrícula en una universidad de alta calidad, pero que definitivamente son buenos, hay que educarlos, y es una responsabilidad nuestra el que ellos pero falta más oferta. Falta más oferta. Yo creo que ese es un ejemplo, el de la Universidad ICESI, pero es que ¿cuánto lleva la Universidad ICESI formada? ¿Y quiénes son, digamos, los que han incentivado y digamos, han logrado que este sea un proyecto que hoy le aporte al Valle? Porque es verdad, tengo muchos compañeros que no pagan, digamos, lo que se debe pagar quien pueda, sino que ha sido becado y debe mantener unos niveles, digamos, de calificación para mantener la beca. Creo que tiene las capacidades, el ser humano, independientemente de donde nazca, tiene la capacidad de estudiar y de crear lo que quiera. Lo que hay es que, de cierta forma, empoderarlo y darle las herramientas. Pero definitivamente no nos alcanza. No nos alcanza porque hay universidades que aún piensan distinto, universidades de la comunidad religiosa incluso, que el tema de la educación siguen viéndolo allí, no es el de la universidad, no es el caso de la universidad ICESI, que es una formación de pronto más para el desarrollo empresarial, y ese es, digamos, su propósito. La Universidad del Valle, les doy un ejemplo, la única universidad pública, hay algunas sedes de la Universidad Nacional, pero digamos que la presencia de la Universidad del Valle en toda la región, y no tiene un programa de derecho. O sea, quien quiera ser abogado de estratos socioeconómicos vulnerables, no puede estudiar derecho en una universidad pública. Eso es garrafal, eso es terrible, que a usted le toque endeudarse o ser muy, muy bueno para adquirir una beca. O sea, ¿cómo no nos ofrece esa oportunidad la Universidad del Valle? Y eso es un problema que no es de los que quieran estudiar Derecho, eso es un problema de los ciudadanos y de los padres de familia, por Dios. ¿Cómo no exigir eso? Hay algo que además le valoro a la Universidad ICESI, porque es la discusión fuerte en la universidad pública, y es que si nos volvemos al sector privado, entonces el mercado nos coge la educación y todas las humanidades donde nos quedan.
No nos quedan quienes queramos la literatura, quienes queramos la filosofía, la antropología, la sociología, y la Universidad de ICESI tiene allí, la demanda es muy baja, porque conozco varios compañeros de allí en la ICESI que los cursos son, digamos, no son numerosos los cursos, pero le apuestan, los mantienen. Así, digamos, no sean los que generen la rentabilidad. Y creo que en eso también tenemos que dar la discusión en las universidades públicas, ese miedo a lograr hacer acuerdos con los empresarios, hacer las consultorías, que nos contrate el capital privado para usar el laboratorio. Están llenos de polvo, haciendo investigaciones para revistas, que es muy importante, pero que no pasan a aportarle, digamos, al mundo empresarial, al mercado laboral. Último comentario. Sí, debe permitirse que el empresario participe de esa construcción de los programas que necesita el sector real, y el empresario debe permitir que la universidad se vuelva el centro de investigación de su sector o de su empresa. Eso lo estamos haciendo en el gremio y estamos firmando convenios con varias universidades, y nuestra base organizacional ya es de personas de pregrado, se están graduando y recién graduadas con trabajos de grados para el sector real que le sirven a esa persona y califican más. Último comentario, profesor Mora. Último comentario sobre el tema que hemos hablado. No, yo creo que, digamos, en términos generales debe haber una mayor sinergia, debe haber una mayor discusión en términos de todas las instituciones sobre el tema, digamos, del desempleo. Creo que el desempleo como problema, no solamente como problemática social, es un tema que nos abarca a todos, es un tema que nos cobija a todos, y todos debemos de pensar sobre el tema como tal. No es algo que lo podamos hacer de manera individual, no es algo que vayamos a solucionar de manera puntual, ni los empresarios, ni las instituciones educativas, ni las instituciones públicas. Es un tema, en términos generales, que nos abarca todo, donde la formación es fundamental y donde tiene que haber una formación que sea pertinente y donde se le tiene que dar acceso a las clases, a todos los estratos para, digamos, la educación. A mí sí me gustaría aprovechar el programa para decir los 7 sectores que hoy son la apuesta, digamos, desde la institucionalidad y que con los empresarios están apostando. Serían el desarrollo hortifrutícola, que es el desarrollo agrario, que nos falta, servicios BOP, energía eléctrica, turismo de salud, autopartes y vehículos, cosméticos y confitería. Eso como para los televidentes que nos ven, vean, digamos, cuál es la apuesta de los ejes de desarrollo. Y a los jóvenes, como es un plan de choque, y no podemos esperar a que esto se transforme, el tema de innovación y emprendimiento. Muy bien, el tiempo se nos acabó, amables televidentes. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito para buscar más información, para que teniendo más información usted pueda participar de manera más clara, más contundente en las decisiones que afectan el interés colectivo y el bien común. El empleo se vuelve un problema personal y familiar en nuestras casas, pero no es un problema tan fácil de resolver. Es un problema que tiene mucho calado a nivel social y a nivel económico. Ya lo hemos visto en esta hora con el conversatorio que hemos tenido. Algunas ideas que quedan que ustedes deben retomar y reflexionar. El profesor Mora dice, yo le apostaría por comenzar a identificar las vocaciones sectoriales como las que mencionó Duvalier para inducir formación de capital humano en esas nuevas vocaciones industriales y comerciales de la región. Y 2, pondría a los alcaldes a que se sienten en la mesa a concertar políticas y planes de desarrollo para que no comencemos a pisarnos las mangueras entre los mismos bomberos. El doctor Gustavo Muñoz está planteando que él propondría un plan de choque, que no es un apartheid, para Agua Blanca, y me imagino que para la zona de la Era, es decir, es llevar las empresas allá, a donde vive la gente, acercarlas a donde vive la gente para que se genere dinámica económica en esos entornos. Duvalier está insistiendo mucho en que los muchachos y las instituciones educativas de la secundaria deben comenzar a conocer el entorno universitario y deben comenzar a trabajar por el emprendimiento y la innovación. Estas son apenas unas de las tantísimas ideas que pueden surgir, pero lo importante es que siempre lo decimos, los problemas y las crisis no están solo fuera de nosotros somos parte de ellos, por lo tanto somos parte de la solución y somos responsables de tomar decisiones. Usted tiene que entender que ejerciendo la ciudadanía ejerce sus derechos y ejerciendo sus derechos construye sociedad. Buenos días.